Santa Ana cuenta con 13 municipios. Aquí vamos a conocer la parroquia Santiago Apóstol. Los invito a que me acompañen. Don Pedro Rivas traduce el nombre de Chalchuapa como Río de Jadeitas. Colinda al norte con Jutiapa, Guatemala, al este con los municipios de Candelaria de la Frontera, El Porvenir y San Sebastián Salitrío, al sur con Huayúa y al oeste con los municipios de Atiquizaya y El Refugio. Su altura es de 720 metros sobre el nivel del mar y su extensión dividida en el área rural con 164.18 kilómetros cuadrados, mientras que el área urbana cuenta con 4 kilómetros cuadrados aproximadamente. Actualmente, Chalchuapa es uno de los lugares con mayor atracción turística. Al caminar por sus calles, algunas pavimentadas, otras adoquinadas y empedradas, se observan las antiguas casas. La parroquia Santiago Apóstol de Chalchuapa es un punto culminante de la tradición cultural y religiosa del pueblo, obra creada por los religiosos españoles y realizada junto al esfuerzo de los pobladores, con el propósito de albergar e instar a los indígenas a pertenecer a la fe católica. El templo es, sin duda, una de las joyas arquitectónicas coloniales más importantes y bellas de nuestro país, y el más alto por su tipo de construcción. Por ello, su importancia cultural y arquitectónica radica en la originalidad de su construcción, de sus detalles decorativos y arquitectónicos, que se presenta rica y ordenadamente en toda la iglesia. El templo posee un gran valor artístico, histórico, cultural. El templo colonial de Santiago Apóstol realmente pues es una joya arquitectónica. El estilo es completamente barroco, ¿verdad? Y tiene muchos elementos decorativos y son originales. El templo se comenzó a construir en 1650. Es una construcción monumental, grandísima, y donde se manifiesta completamente por el estilo barroco. Desde el punto de vista arquitectónico, histórico, se ve pues de que Chalchuapa no era un pueblito, una aldea insignificante. Para que hayan hecho ese templo de esa magnitud, se ve que Chalchuapa pues aportaba mucho a la corona española, para que hayan dado esa cantidad de dinero para la edificación. El caso del templo de Santiago Apóstol presenta las características de la iglesia de la época colonial y especialmente de templos de la región oriente de Guatemala. Los estilos de la arquitectura colonial no se pueden demarcar con exactitud por épocas sucesivas, puesto que la evolución de la expresión estética no obedece a una puntual correlación histórica. Sin embargo, posee un estilo predominantemente barroco, popular por sus detalles en los pilares y en ciertas características renacentistas. La arquitectura gótica y hasta cierto punto la renacentista había expresado por medio de las torres y las cúpulas un ansia de elevación, de tributo a Dios Padre, metafóricamente aposentado en las alturas del cielo físico. A partir del Renacimiento y bajo la influencia del humanismo evoluciona la idea de que el Hijo de Dios funciona en la tierra, que su morada es el espacio de la Iglesia Católica. Una de las características más sobresalientes del templo es el monumento de Santiago Apóstol, montando su caballo y de proporciones casi humanas. Este monumento es claramente visible desde todo ángulo. No cabe duda que fue un elemento empleado para atraer feligreses. Estoy en el interior de la torre
de la parroquia Santiago Apóstol. Les cuento que esta parroquia tiene solamente una torre, ubicada al sur poniente de su fachada, lo que rompe completamente con la simetría que se puede tener en cualquier tipo de iglesia y sobre todo con la simetría de la fachada de esta iglesia. En la fachada principal encontramos varios nichos con sus correspondientes imágenes y una torre con 4 campanas de gran tamaño y sonoridad. En su parte posterior, el templo está adornado con 4 arcángeles, guirnaldas de frutas y flores, contrafuertes y en la capilla lateral derecha 2 bellos vitrales. Es una joya colonial. En el año 2000 se celebraron los 350 años de edificación del templo. En el país hay varios templos de origen colonial, pero completos y sin modificaciones. Es el único, ¿verdad?, de esta magnitud. Es un templo sumamente grande, espacioso, y para los chalchuapanecos pues ese es un orgullo tener ese templo, ¿verdad? Y por esa razón también fue declarado monumento nacional, porque es el único que está, por decirle, intacto, ¿verdad?, que no se le han cambiado detalles. En la parte exterior sí se supone que hubo alguna modificación en el área del campanario, pero nosotros lo dejamos tal como lo encontramos. Dentro del templo se encuentran diversas imágenes de santos como el apóstol San Juan, María Magdalena, San Francisco de Asís, Santo Domingo Sabio, San Antonio del Monte, San Judas Tadeo, San Roque y Santiago Apóstol. Entre otras advocaciones está la Virgen de Guadalupe y el Perpetuo Socorro, con la diferencia de que son presentadas a la feligresía en pinturas. La fuerte devoción y profesión de la fe católica de los habitantes de Chalchuapa, que hizo posible la construcción del templo colonial Santiago Apóstol, también se manifiesta a través de los bienes muebles que han sido parte importante del culto religioso a lo largo de muchos años. Conocedores del valor cultural de estos bienes, el Comité de Restauración y Conservación del Templo Colonial de Santiago Apóstol de Chalchuapa y esta parroquia representan este museo de arte religioso con el fin de que la población conozca y tome conciencia de la importancia de preservar este legado para las generaciones futuras. Luego, bueno, pues la idea nació después de ver una serie de imágenes que estaban dispersas por todos lados. Entonces, nace la idea de fundar el Museo José Lucas España para tener todo en conjunto y contemplar luego la antigüedad de ellas.
el Comité de Restauración nomina el museo religioso con el nombre de Presbítero José Lucas España Villalobos, en reconocimiento a la meritoria labor espiritual y material que desarrolló durante 18 años, desde 1986 hasta el año 2004. Dentro de la estructura podemos encontrar interesantes ornamentos, orfebrería e imágenes religiosas de mucho valor cultural e histórico. En el museo hay varias cosas que son de plata, pero lo que sí es notorio, la plata fue un mineral controlado. Hay como 4 o 5 imágenes que ya son del siglo pasado. De ahí la mayoría, o los otros que están, esos ya son del siglo anterior. Para los chalchuapanecos, esta iglesia representa mucho sobre su religiosidad. Les cuento de que el mismo valor que ha tenido la iconicidad de esta iglesia ha despertado también mitos. Muchos de los lugareños acostumbraban a decir que habían túneles debajo de los altares principales de esta parroquia. Eso es falso. Nosotros le dimos vuelta a eso. Lo que habían eran unos altares grandes y tenían una puertecita, pero esas eran como unas bodegas. Los muros de esta iglesia fueron creados en 1650 y a pesar de esa antigüedad se conservan prácticamente intactos, a pesar de que se han debatido contra varios terremotos ya. Es imposible recoger pocas líneas sobre toda la historia de Chalchuapa y de uno de los templos coloniales más antiguos e importantes de El Salvador. El templo Santiago Apóstol es un ejemplo del arte religioso de la época de la colonia, considerado como un tesoro histórico y artístico digno de ser conservado para que muestre a las futuras generaciones los valores patrimoniales.